Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Impactando Vidas, donde hoy nos adentramos a un tema crucial para entendernos como sociedad, la necesidad de mandarnos a terapia como país. ¿Cómo puede la introspección colectiva cambiar nuestra realidad? Hoy con Santiago Rivas vamos a explorar ese proceso de sanación a través del humor, la crítica y una mirada honesta sobre lo que nos duele como colombianos. Santi, ¿en algún momento de tu vida tú mismo sentiste que necesitabas mandarte a terapia? Yo duré mucho tiempo creyendo que no tanto porque yo me negara a hacerlo. Sí. Sino porque yo es decir, sentía... No es porque no creyeras. Sí, no, o sea, es decir, yo estoy en una generación a la que todavía le tocó el mensaje de que aquella persona una persona que fuera al psicólogo, ni siquiera al psiquiatra, al psicólogo, ¿no? Estaba loco o tenía un problema. Como mi generación duró toda su vida creyendo que solamente la gente con problemas tenía que hablar de sus problemas, no con problemas duros, ¿no? Como que había categorías de problemas y había gente que pensaba que era un signo de debilidad ir a terapia o pedir ayuda frente a cualquier cosa que uno le pasara. Eso yo poco a poco lo fui superando en la teoría, pero en la práctica tampoco iba mucho. Yo hablaba de mis problemas, encontraba como círculos de apoyo, tenía amigos y amigas con los que hablaba de mis cosas y entendía lo muy sano que era eso, como de buscar la terapia, pero no era una cosa prioritaria en mi vida, tampoco era una cosa que yo tuviera ahí a la mano. Y de hecho en Colombia, esto que yo estoy diciendo además, describe también un proceso colectivo, porque en Colombia no teníamos terapeutas, no como una cosa absolutamente presente, ¿no? Existían terapeutas como existen paleontólogos, ¿no? Sí. Existían terapeutas y psicoanalistas y psicólogos como existe cualquier otra persona que haga cualquier otro oficio. Y entonces no era una cosa que yo tuviera presente, no era una parte de mi vida que yo tuviera como muy en mi cabeza. Y con el tiempo se volvió un poco más presente y yo mismo pues dije, escribiendo acá a Colombia, además pensaba, pucha, no todos necesitamos un poco esto. Y me pasó, yo entregué el libro de Acá a Colombia. Acá a Colombia es un monólogo. A mí me gusta más el monólogo que el libro, pero pues el libro igual lo quiero y lo respeto. Pero escribiendo el libro, pues yo empecé a pensar, bueno, pucha, ¿no? Esto de verdad debería ser, ¿no? Como, pero entre decir y hacer, ¿no? Cuando uno dice... debería hacerme exámenes de sangre, muy poca gente dice mañana voy, ¿no? La mayoría de la gente dice, ay, sí, luego. Debería ir. Y como al mes dice, ay, ¿verdad? Los exámenes de sangre, y va y se los hace, ¿no? Entonces yo entregué el manuscrito en marzo de 2018, eso se fue a impresión, entre correcciones y bla, salió en agosto de 2018 el libro. Hablé de terapia un montón y en ese momento todavía no estaba regularmente yendo a terapia, creyendo y todo en la importancia de hacerlo. Como, no, pues, para mí es importante que la gente se vacune, pero yo no me acuerdo todos los años de ponerme la vacuna contra la influenza, ¿no? Como yo tengo reforzado mi esquema de vacunas y bla, mi hija tiene su esquema de vacunas al día, todo. Uno se supone que uno debería ponerse en favor de las otras personas y de uno mismo una vacuna contra la influenza una vez al año, porque es un virus que se actualiza muy rápido, porque es importante, pero uno no lo hace, como ir a terapia. Entonces uno dice, ir a terapia, ¿no? pero no, de pronto no. Y ocurrió todo lo de los puros criollos, que si quieres lo resumo rápidamente para la gente que no tiene idea qué fue lo que pasó. Adelante. Yo era presentador de un programa que se llama Los Puros Criollos, una serie documental
sobre símbolos patrios no oficiales de la identidad colombiana, porque los colombianos somos más dados a lo no oficial que a lo oficial, es decir, más allá de la bandera, el himno, el escudo, la flor nacional y bla, 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 nosotros somos más como el divino niño, el sombrero volteado, esas cosas como que nos muestran nuestra identidad desde abajo de una manera mucho más horizontal, o como lo dijo Omar Rincón, los colombianos estamos hechos de maricaditas, cositas, y eso es, entonces el programa era sobre esas cosas. Ese programa tuvo un éxito que yo mismo no me esperaba, uno de los programas más vistos en televisión pública colombiana, visto en diferido, que es una de las grandes ventajas que tenemos, y eso lo hizo un programa emblemático de Señal Colombia, que es el canal, bueno, solía ser el canal cultural nacional, y de ahí se deriva que me llamen a cosas, como yo he trabajado en Caracol Radio, porque era el de los puros criollos, y yo he hecho mi carrera gracias un poco a ese programa. Pues resulta que estábamos protestando, llegado el gobierno Duque, contra un proyecto de ley que terminó finalmente pasando, spoiler alert, que traía consigo y trajo consigo muchísimos problemas, incluyendo un déficit por una corruptela gigante en el presupuesto de conexión de cierre de la brecha digital en Colombia. Y estamos protestando contra eso, y el entonces gerente de RTBC, que es nombrado por el presidente, decidió sacar del aire el programa y amenazaba con no estrenar la temporada que habíamos acabado de entregar y que habíamos grabado. Y ahí pues armamos un escándalo, sacamos esa vaina a la luz, sacamos videos, armó un verguero gigantesco, y estuvimos en esa pelotera un montón de tiempo. Y durante todo ese tiempo yo tuve el acompañamiento de la Flip. Yo era amigo y compañero de trabajo de el entonces director de la Flip, hoy relator para la libertad de prensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es decir, Pedro Vaca, y del director de la Flip ahora, que es Jonathan Bock, y estábamos, me acompañaron un montón, y en ese proceso hablábamos, y me di cuenta para atrás que todo el tiempo me están preguntando, ¿y tú estás bien? ¿Pero tú estás bien? Yo decía, sí estoy bien, como que yo yo estaba metido en la adrenalina de la pelea, como, no, ¿y tú estás bien? ¿Y tú estás bien? ¿Tú estás bien? Y yo decía, pues sí, ¿qué pasa? No, esto fue diciembre de 2018, pero nos veíamos muy a menudo, entonces esto era repetido, bueno, pero tú estás bien, pero tú estás bien, y yo, sí. En enero aparecieron unas grabaciones que demostraban que lo que nosotros habíamos salido a decir sin las grabaciones en la mano y sin saber que eso estaba grabado, había sido tal cual como nosotros lo habíamos dicho. Tanto los motivos para la censura como el mecanismo mediante el cual se hizo, como la amenaza de no estrenar la nueva temporada, lo cual pues era primero censura y segundo detrimento patrimonial y un montón de cosas. Entonces, cuando tuvimos esa grabación en la mano, lo primero que yo sentí fue una gran tristeza, como como, yo no sé, yo soy hincha de Santa Fe y me encanta no tener la razón, ¿no? Como uno siempre está vaticinando lo peor, y cuando no pasa es como, bueno, pues menos mal me callaron la jeta. Entonces yo sentía como, es terrible tener la razón en este caso, me duele un montón como estar teniendo la razón, y seguía él, pero estás bien. Y finalmente entonces quedamos en que íbamos a salir, ¿no? Si iba a ser como una publicación conjunta, que efectivamente se hizo, de la Liga contra el Silencio, muchos medios independientes, también El Espectador iba a sacar como al mismo tiempo las grabaciones, iba a hacer un video con la puya para que eso saliera así, y eso pues lo que iba a hacer era revivir ese escándalo que había un poco amainado por Año Nuevo y Navidad, y eso se venía encima otra así muy dura, y ahí me cayó encima todo lo otro que yo venía escuchando, que era dese por chuzado, no, usted seguramente está chuzado. La gente me encontraba en la calle y me decía, marica, lo amenazaron de muerte. Y yo, no me han amenazado de muerte. Obviamente mucho odio en redes, mucho apoyo también, pero mucho odio en redes, entrevistas incomodísimas con periodistas partidarios del gobierno Duque. O sea, fue una experiencia realmente muy difícil. Y en ese momento, cuando íbamos a publicar esto, que era una bomba, ahí sí me cayó un miedo muy hijueputa, como un miedo gigantesco. Y dije, hoy no, o sea, nos va a tocar, ¿qué hago? ¿Y si nos toca irnos del país? ¿Y si me amenazan? ¿Y si no? Y me volvió un 8. Y ahí, Bock, que llevaba preguntándome todo ese tiempo como, ¿estás bien? Me dijo, me sorprendió muchísimo que no te hubiera pasado esto antes. Este es el número de una psicóloga, ve y hablas. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Impactando Vidas, donde hoy nos adentramos en un tema crucial para entendernos como sociedad:
la necesidad de mandarnos a terapia como país. ¿Cómo puede la introspección colectiva cambiar nuestra realidad? Hoy con Santiago Rivas vamos a explorar ese proceso de sanación a través del humor, la crítica y una mirada honesta sobre lo que nos duele como colombianos. Santi, entonces ahí fue en un momento que tú dijiste, uy, ahí me cayó todo. O sea, como que estoy preocado. Sí, Estoy angustiado porque no sé qué va a pasar. Sí, porque además Sí. yo iba a salir para Cartagena, al Hey Festival, tenía presentación del libro. O sea, iba a tener mucha exposición pública y de repente me sentí muy vulnerable, como muy expuesto y yo dije, si de verdad, o sea, si algo de lo que toda esta gente me viene diciendo es verdad, que hay que cuidarse, que hay que encriptar los chats, que hay que revisar 10 veces quién le está hablando a uno, que hay que estar pendientes de si el sonidito en la llamada, entonces ahora no podía hablar por teléfono porque si sonaba, entonces eso era signo de que lo estaban oyendo a uno. Y al mismo tiempo la rabia que da como, pero como así si yo no estoy haciendo nada mal, o sea, como yo no estoy conspirando para hacerle daño a nadie, yo estoy tomando una posición política a la que tengo derecho. Bueno, entonces en esas, pues todo aquello que yo venía recibiendo me cayó porque yo dije, pucha, ¿y si esto se vuelve un episodio como cambiavidas? Como si de verdad, si me amenazan de muerte yo me tengo que ir del país, ¿qué hago? Y entonces, pues, en ese momento además, mi esposa estaba en Europa, creo. Estaba en Europa, estaba de viaje. Y yo ya había averiguado, ¿no? Para ese momento. Entonces, ¿dónde estaban las casas refugio? ¿Para dónde nos podíamos ir? ¿Cuánto costaba un pasaje a México? ¿Un pasaje a Argentina? ¿Un pasaje a Uruguay? ¿Para dónde nos íbamos a ir? No, como que era lo que más. Me entró todo, de verdad, esto fue un día como. Entonces, cuando volvió Vivi de viaje, pues yo la recibí con un. Es posible. ¿Qué es posible? Es posible que nos tengamos que ir a vivir a otro país porque me amenacen a mí de muerte. O sea, era como él. Pero digo, nadie me ha amenazado de muerte. Claro, o sea, todas las cosas que estaban pasando fue consecuencia de todo el estrés que estabas viviendo y asimismo de lo que las personas te decían, ¿no? Pues es que no era un estrés infundado porque sí es una situación en donde uno puede estarse poniendo en peligro. Ser periodista en Colombia es muy peligroso. A mí no me ha pasado nada. Claro, la cosa es que esa pregunta constante, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Realmente venía desde que la Flip tiene para estos casos, porque ellos están trabajando constantemente con periodistas amenazados de muerte, gente a la que están persiguiendo, periodistas a las que amenazan de abusos con abuso sexual y violación, o sea, cosas horribles de intimidación, gente que además está muy sola y gente que además tiende a aislarse, porque uno cuando está en esa situación no tiende a aislarse, sea en la figura del héroe, ¿no? Como del, sí, tú nos representas y tú estás haciendo esto bien y mira, tú eres un parado y un valiente y estás enfrentando esto, eso aísla mucho, ¿no? Porque lo pone a uno como allá. O el de, ay, este escandaloso, llorón, que lo que quería era un contrato con la televisión pública, pues ya no tiene, y por eso es que está llorando y acusando a la gente, ¿no? Eso lo pone uno allá y lo aísla. Entonces, ese aislamiento hace que uno se eche encima la cosa de ser o héroe o víctima, o ambas, o preferiblemente ninguna, entonces uno está todo el tiempo incómodo con esa vaina. Pero el estímulo constante es, marica, cuidado porque es que en cualquier momento le meten un tiro. Marica, cuidado porque en cualquier momento, marica, cuidado porque por carretera, Claro. cuidado. Entonces yo me iba para Cartagena y yo me empecé a rayar y yo dije, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y la respuesta de la Flip fue, pues nosotros podemos poner gente de cooperación internacional que tiene unos chalecos que dicen como defensa, no sé qué, y ya. Es como, pero son chalecos antibalas, ¿no? Entonces, claro, Sí, pues uno uno empieza a empieza contemplar con- el peor escenario posible. Pues es que en la Flip además trabajan todo el tiempo con eso. Entonces lo que hicieron fue, entonces cuando vieron eso fue como, claro, nosotros nos sorprendió mucho que te demoraras tanto en esto. Toda la pregunta era porque, pues, marica, nosotros tenemos una psicóloga con la que trabajamos, nos gustaría que tú pudieras ir a hablar con ella y desfogar un poco porque sabemos que tú estás sometido a este miedo, pues nosotros no podemos estar contigo 24/7, tú no tienes por qué estar escondido, pero al mismo tiempo tú no tienes por qué estar desamparado solo, ¿no? Y fue como, ok. Y eso fue la ida a terapia. O sea, ya de ahí en adelante
yo me quedé más trabajando con esa psicóloga. Yo me demoré ya, esto fue en 2019, en marzo. Después pasó todo, como que eso se bajó un poco la ola, bla. Y después vino pandemia. O sea, para mí vino la paternidad y a los 2 meses pandemia. Entonces vino la pandemia y en la pandemia pues encerrado, qué terapia, pero yo ahí ya lo tenía muy en la cabeza. Entonces yo empecé a buscar, cuando ya empezamos a poder salir un poco más, a esta psicóloga que me había atendido y empecé a hablar con ella y tuve con ella un proceso de unos 3 años, 4 años, como de hablar de estas cosas, vernos ya periódicamente. Y ahí fue cuando yo ya logré como enrolar eso que yo sabía que necesitaba en mi rutina diaria, porque es que de verdad nosotros no tenemos un país en donde eso esté como puesto a la mano. No, digamos Colombia, lo que tú decías en un principio, y es que sí, las personas solían pensar que las personas estaban locos, pero cuando tú mencionabas lo de estaban locos, yo también decía, ¿y quién está cuerdo en esta vida? ¿No? Entonces, cuando nosotros decidimos, es un apoyo, es que una persona que nos ayude, un coach, una psicóloga, cuando nosotros buscamos ayuda, no es solamente para resolver cosas de nosotros. A veces solamente necesitamos que alguien nos oiga y que no nos diga nada, solamente que alguien nos oiga. Entonces, el acompañamiento que nosotros podemos tener por una persona que ha estudiado y que puede entenderte es sumamente importante en la vida de todos. Y eso sí hay que normalizarlo, porque yo creo que todavía falta un poco, pero sí hay que normalizarlo porque lo que te pasó a ti, fíjate que tú te sentías como tan tranquilo, pero a su vez no. O sea, es algo y de un momento a otro estalló todo y empezaste a decir como, no, ¿qué me va a pasar? ¿Dónde me voy a vivir? No, necesito algo. Y no había pasado, es decir, no te habían dicho nada, no había pasado nada tangible, pero en tu cabeza y todo lo que estabas atravesando, pues necesitabas un apoyo. Y no es solo en eso, sino también desde el libro que escribiste tú en Acaba Colombia, en decir, esta parte que es que se acabe todo, pero esta parte que sentemos y hablemos, porque no vamos a terapia todos. Si en ese closet que está todo lleno y todo sucio y todo lleno de cosas, no podemos, si no podemos acabar todo, pues sentemos y hablemos. ¿Cómo podemos hacer que esto por lo menos se recomponga un poco? Y ahí es donde nace la terapia. Ahí es donde mandemos a la gente a terapia, donde mandemos a Colombia a terapia. A Colombia como una entidad, ¿no? Exacto, sí, es correcto. Entonces, qué bueno que hayas encontrado qué bueno que te hayas dado la oportunidad de estar en terapia, la verdad. Porque fíjate que tú ahora dices, y seguí un proceso y estuve con ella 3 años y tuve un acompañamiento. Y en este momento, si yo te diría, ¿y tú buscarías solamente que te pase algo para ir a terapia o ya pudieses ir en cualquier momento? No, ahora lo que pasa es que a final de año corté y no he vuelto, pero tengo un nuevo terapeuta. Como que a final de este proceso con la psicóloga, ella me dijo como, bueno, o sea, yo creo que esto que nosotros estamos haciendo ya lo logramos. Como yo siento que usted está en un punto un poco más tranquilo de lo que venía, creo que logramos hacer esto y esto. Entonces para mí esta sesión es como nuestra última sesión. Ahora, si usted me necesita, lo que sea, búsqueme. Y fue como, ok, pues eso queda así. Entonces decidí buscar a otra persona en vez de esperar a que me fuera a tener un problema para hablar con la psicóloga anterior, sino entonces dije, bueno, voy a buscar otra persona porque pues yo sigo teniendo muchas cosas que resolver, pero al mismo tiempo es cierto que está bueno poner cotas, ¿no? Poner como un punto hasta donde uno llega y desde el cual uno mira y da como chequeado un asunto, que no es como que deje de pasar, no es un problema que deje de existir, pero que uno ya tiene como una mirada un poco más, un poco mejor educada sobre ese problema. Entonces, ahora tengo un terapeuta y pues sí hablo con él. Lo máximo, eso es muy importante. Muchas gracias a todas las personas que han aportado a la Vaki de Impactando Vidas. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y llegue a más personas.
Cada episodio requiere producción, dedicación y recursos para seguir llevando historias inspiradoras a quienes más lo necesitan. Si este podcast te ha tocado el corazón y quieres ser parte de su impacto, te invito a seguir apoyándonos. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir creando contenido que transforma vidas. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien pueda inspirar y califica el podcast. Así podemos llegar a más personas y seguir impactando vidas. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Impactando Vidas, donde hoy nos adentramos en un tema crucial para entendernos como sociedad, la necesidad de mandarnos a terapia como país. ¿Cómo puede la introspección colectiva cambiar nuestra realidad? Hoy con Santiago Rivas vamos a explorar ese proceso de sanación a través de la crítica, el humor y una mirada honesta sobre lo que nos duele como colombianos. Santi, en Los Puros Criollos y en Acaba Colombia se habla de las problemáticas de Colombia, pero de maneras muy distintas. En tu monólogo, ¿cómo ves el contraste en la irreverencia y el humor de Los Puros Criollos y la necesidad de terapia de Acaba Colombia? Es decir, ¿cómo crees que ambos enfoques se complementan? El monólogo que nace del libro Acaba Colombia. Lo que pasa es que Acaba Colombia, el monólogo, es como la continuación en el tiempo de Acaba Colombia, porque Acaba Colombia yo lo entregué al final del gobierno Santos, en mayo, sí, entre marzo y mayo del 2018, antes incluso de las elecciones en donde terminó ganando Iván Duque la presidencia. Y sobre eso, que yo había pensado hacer igual un monólogo con eso, en algún punto, algún tipo de rutina de stand-up o lo que fuera, que se demoró por pandemia porque a mí también me daba culillo, porque yo le tengo muchísimo respeto al stand-up comedy, entonces yo como que me daba susto todavía hacerlo. ¿Y por qué le tienes...? Porque me parece que es un oficio increíble, porque admiro mucho a los comediantes y porque creo que cuando lo hacen bien es algo realmente fantástico, porque es algo que a mí me gustaría mucho hacer. Entonces pues me da como... Pero bueno, me lancé a hacerlo finalmente. Pero tú lo haces, exacto. Me lancé a hacerlo en 2022. Entonces lo que decidí hacer fue pues actualizar sobre la misma estructura con las noticias recientes y con alusiones pues al gobierno actual. En ese momento era el gobierno Duque todavía y después el gobierno Petro y así. Entonces eso pues lo que me sirvió fue para hacer como una especie de continuación temporal sobre la misma base y la misma estructura. Entonces tengo espacios en los que hablo de lo que hay en el libro y espacios en los cuales yo meto lo que ha venido pasando, y cada temporada yo actualizo el monólogo y lo voy metiendo cosas nuevas en cada función, incluso como... Sí, le metes cosas de la coyuntura. Sí, exacto. Igual yo dejo que se fermenten algunos, ¿no? El humor es un poco un fermento, uno tiene que dejar que pase tiempo para poder sacar bien eso y no simplemente mencionarlo, porque también hay un tipo de humoristas que simplemente nombran los hechos, como dicen, ¿no? Como Consejo de Ministros, porque claro, es gracioso de lo ridículo que es, pero al tiempo pues me parece que vale también la perspectiva que uno le puede dar, y eso no sale, muy pocas veces sale de inmediato, ¿no? Las primeras reacciones normalmente son perplejas o son escandalosas y no tienen, ¿no? Como la agudeza que da la perspectiva, mirar de lejos y poder hablar. Entonces yo pues igual voy actualizando y voy metiendo cosas que yo diga, no, esto no puedo no reaccionar a esto, lo meto ahí y yo voy como lo voy haciendo evolucionar. Pero el libro de Acaba Colombia nació como un lado B de Los Puros Criollos, porque cuando a mí me llamaron de Planeta a hacer un libro, ellos estaban esperando que yo hiciera el libro de Los Puros Criollos, como un libro un poco de, yo no sé si era como un Colombia para dummies o si querían hacer como una especie de libro en donde habláramos como sobre, no, las empanadas, como un libro muy costumbrista, muy como ese personaje de Los Puros Criollos. Y el problema es que Los Puros Criollos, o sea, tiene mucho de mí, yo amo el programa, yo hice parte completa de la realización del programa, yo fui su libretista, después su colibretista, su presentador y pues obviamente la cara visible del programa, y pues me metí en una pelotera de pelea de activista por el programa, pero no es una idea mía, el presentador necesariamente es un personaje, entonces yo sí soy esa persona que se come todo lo que le sirve. Yo sí soy, yo no me disfracé de nada, como yo sí soy un bogotano, me mandaron a sudar a distintas partes del país, fui feliz a hacerlo, aprendí muchísimo haciéndolo,
pero hay una parte de ese bacán que está presentando eso que es un personaje, ¿no? Y pues eso no es mi idea, eso es una idea de Néstor Oliveros. Me parece importante respetar ese crédito porque eso que él creó es un poco la base del éxito que tuvo el programa. Y yo no quisiera ser quien, ay, ahora yo voy a escribir el libro de los no y voy a sacar las camisetas de los puros criollos. Eso no lo quería yo. Pero además, yo quería como... ¿Pero por qué las camisetas de los puros criollos? Porque estaba pensando en cómo comercializa uno. Todo lo primero es como, no, pero hay camisetas. Lo que pasa es que esas las sacó la producción. No, yo sé, pero... pero de acuerdo, sí, como, sí, pues de imagínate como... No, obvio. O sea, lo primero que hay es una camiseta. Total, Sí, y yo no quería ser el niño, yo no fui. Eso era lo que yo... Entonces, al contrario, yo dije, no, yo quiero hacer como todo lo contrario. Y decidí hacer como la contracara de algo que yo también detectaba y de algo que nosotros hablamos muchas veces también con Oliveros, y es que la gente percibía el programa como un programa patriótico. Y lo que nosotros decíamos era como, no, es que en el fondo de los puros criollos lo que existe es como un reclamo, porque todas esas cosas con las que nosotros nos identificamos igual estamos tratando de blanquearlas todo el tiempo. Entonces Los Puros Criollos es un programa sobre el racismo, es un programa sobre el clasismo, es un programa sobre la vergüenza que sentimos de ser colombianos, y eso se puede tramitar de muchas maneras. Entonces una es mostrando esas cosas bonitas, tratando de reducir ese umbral de vergüenza, hablando de las cosas que nos gustan, que nos hacen disfrutar, ¿no? Ser parte de este país, ¿no? Del azar nacional de Colombia. Más allá de sus paisajes y lo que mencionaste y sus en un pisos principio. térmicos. Y sus pisos térmicos y su diversidad cultural. Su diversidad cultural. Y entonces es decir, como, ¿no? Y yo decidí fue coger como el sustrato de eso y decir, no, vamos a hablar un poco de lo que es doloroso, como de lo que está mal con Colombia. Y Acaba Colombia no fue una idea originalmente mía, pero fue una idea que salió de forma silvestre y después fue olvidada por quien la dijo, que un amigo mío del colegio salió a la universidad, estudió en la universidad, y yo me lo encontré en mis 20 y picos, y el tipo estaba muy traumatizado porque había tenido una experiencia de mierda en el Chocó, donde lo han amenazado, le ha tocado devolverse del Chocó, y estaba dolido, estaba muy dolido, muy angustiado, con mucho miedo, con toda la razón. Y él dijo, es que mi campaña ahora es Acaba Colombia, esto de verdad debería acabarse. Y eso me lo dijo cuando yo tenía 20 y pico años, y se me volvió un lema, como sí, tiene toda la razón, no le compro su idea, tiene toda la razón. Entonces, ¿no? Pasaban cosas como, no, fiscal anticorrupción empapelado por corrupción, Acaba Colombia. No, es que van a hacer esto y van a hacer aquello, Acaba Colombia. No, es que no tiene salida, esto no tiene salida. Y cuando yo me puse a pensar en el cúmulo de cosas que estaban mal con Colombia, que yo quisiera decir como casi un poco por llevar la contraria a esa idea del libro de Los Puros Criollos, fue como que obviamente es muy mi personalidad. Yo soy muy contreras, como yo le llevo la contraria mucho a las cosas. A veces por gusto, a veces con razón, a veces sin razón. Todo bien. Como dije, pues no, voy a hacer... Soy consciente. Sí, yo soy consciente de eso. O sea, a veces sí, a veces no. Cuando yo algo que la gente ama odiar o que la gente ama amar, yo de una empiezo como a cogerle reservas, y yo sé que eso es una cosa reflejo. O sea, a veces de nuevo uno ve y tengo la razón. Entonces lo que he aprendido a hacer es que si me gusta, pues acepto que me guste ya. Como no me quiero volver esa persona que se siente incapaz de disfrutar algo simplemente porque es popular. Y eso es una cosa que también aprendí en Los Puros Criollos. ¿Popular te refieres a? No sé, digamos, sale el disco de Bad Bunny. Sí. Ay, pero no, a mí también pasa eso. Sí, ya pues entiendo. es que uno tiene como una personalidad que es contreras, uno Sí, le gusta. No, y entiendo porque, o sea, a mí lo que me pasa, a mí no me gusta el reggaetón. Entonces es como, o sea, tú acabas de mencionar Bad Bunny, o sea, la verdad, ni idea, ¿sí me entiendes? Pero es como, no me gusta, pero ni siquiera lo has oído. Pero, no, es que no lo quiero oír. ¿Sí entiendes? Sí, porque la gente hace tanto escándalo con que le encanta y la gente se sobreactúa y uno dice, entonces claro, a mí me ha tocado aprender con el tiempo a no volver las cosas que me gustan parte de mi personalidad y a tratar de entender de dónde viene el gusto por otras cosas. Y eso es una cosa que yo con el tiempo he aprendido a hacer bien. Entonces hubo un momento en donde yo pongo música en bares, ¿no? Yo soy DJ y tengo unas fiestas con unos amigos. Entonces en una época... Bien, ¿y eso?
Eso es lo que yo llevo más tiempo haciendo. ¡Qué delicia! ¿Pero qué música pones? Bad Bunny. De todo, también. También, de hecho sí, mira, yo empecé siendo DJ de fiestas de casa. Uh-huh. Y yo de hecho tenía muchos amigos DJs. Yo empecé siendo DJ aspirante y después empecé a poner música yo en las fiestas y después me tomé las fiestas de casa de mi parche de amigos y empecé a tomarme otras fiestas, ya me llamaban de parches conectados con mis parches de amigos a que pusiera música en las fiestas y eso se empezó a volver ya un oficio hasta que un día me llevaron a un bar a poner música y yo desde entonces ya empecé a llevar a otros bares esa hoja de vida con un ítem, ¿no? Como mire, estuve en esto, pues hago una prueba, entonces ya tenía 2 ítems, entonces empecé a poner música así en bares y llevo en esas ya casi 20 años. Y aparte de ser DJ, aparte de todos sabemos lo que haces, ¿qué más tienes? Porque yo sé de talleres y hay algo gastronómico, pero quiero que me aterrices un poco la idea. Yo estudié artes plásticas. Sí. Entonces, yo por mis días de desempleo intenso me volví un rebuscador furioso, ¿no? Entonces yo un poco he hecho lo que me ha tocado hacer pues para conseguir alguna plata. Fui extra de Francisco el Matemático, por ejemplo, una vez. No, Santi, eso no tenía ni idea. Yo salía, pues que tenía pelo y no tenía barba. O sea, es de hace tiempos, como porque no tenía plata. Entonces dije, ¿qué carajos me pongo a hacer, no? Y en esas dije, pues me voy a meter a extra porque me gusta actuar. Yo soy histriónico, yo hice teatro en el colegio, pues por algún lado se debe empezar. Y pues yo no tenía tampoco con qué llegar a decirle a nadie como, contráteme de actor, porque pues, ¿qué? Entonces, ¿de dónde vienes? Vete. Entonces, me salió, pues eso uno paga por estar ahí, entonces uno paga una inscripción, se toma unas fotos por las que les paga, entrega los papeles y lo llaman a uno a hacer vainas y estuve, de verdad, las peores experiencias de mi vida. ¿Por qué? 13 horas metido en RCN grabando 2 escenas. 13 horas, o sea, 13 horas, de verdad, 13 horas. Me llevaron a las 7 de la mañana y a las 9 de la noche salí de las Américas con abajo, a devolverme a la casa y llegué absolutamente rendido y había bailado salsa en cámara, de verdad, un segundo. Como, no. Si eran 2 escenas, no, vi esa vaina y después pagaban muy poquito. Y para pagar además tocaba ir a no sé dónde y se demoraba. Yo les regalé esa plata y dije, bueno, nunca más, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es, yo me he rebuscado en donde puedo. He dibujado storyboards de publicidad. Entonces yo me dedico a hacer lo que yo sé que puedo hacer. Y obviamente, a medida que he ganado reconocimiento, pues puedo cobrar un poco más por esas cosas y hacer más cosas que me llaman la atención y que me gusta hacer. Entonces, pues yo empecé siendo profesor de colegio. En mi colegio fui profesor de arte 3-4 años. Empecé a hacer diseño gráfico amateur también, que todavía, un poco mejor ahora, pero amateur igual. No con la hojita, ¿a ti no te sudan las manos? No. Uy, qué bendición. O sea, eso es tenaz. Sí. No, o sea, hacer diseño gráfico cuando a uno le sudan las manos. Es inmamable porque la tabla digitalizadora. No, pues a mí, imagínate, me sudan mucho las manos. Entonces, cuando era chiquita, mi mamá me compró una toallita. Entonces, yo siempre usaba como los sacos y me los ponía acá, pero en Cali, pues, ¿qué saco va a tener? No, pues, ¿qué saco? Claro. Entonces, mi mamá una toallita, pero la toallita emparamada. Entonces, a veces me regañaban los profesores y yo, pero es que sudo, o sea, ¿qué más quieres que? Y yo un pite de 5 centímetros. Y yo, ¿pero qué quieres que haga? Es que, o sea, ¿cómo puedo parar de sudar las manos? Entonces, es algo que, bueno, menos mal no te sudan las manos. No, menos mal, porque sí, es verdad que eso es un problema. Pues imagínate en arte, es uno con carboncillo y que le suben las manos, queda uno completamente lavado pues, en carbón. Ahorita estoy sudando. O sea, ya. Sí, pero es una cosa que uno le va. A mí me pasa que yo sudo mucho, las manos casi no me sudan, pero me sudan mucho y eso era un trauma de adolescente porque
sudaba y sudaba y sudaba, y la gente sin saber también asocia eso con algo asqueroso y no con algo natural, y uno se come ese cuento y era como, ¿ahora qué hago, no? Para no estar sudando todo el tiempo. Entonces, Yo la verdad, yo decía como, y yo le decía a la persona, yo sudo, ¿me quiere dar la mano o no? O sea, yo sí era súper frentera, ¿sí me entiendes? O sea, porque acá en Colombia la gente se saluda con la mano, y yo le decía, yo sudo. O sea, me puede dar un beso, o sea. sí, todo bien. Pero la verdad nunca fue algo como algo que yo me sintiera penada por eso, no. Es como una identidad mía. Entonces, digamos que yo digo, cuando yo no sudo, yo me siento mal. Qué raro, ¿Sí me ¿qué entiendes? pasa? Sí, Exacto. como que me duele la piel. No sé, pero no quisiera dejar de sudar tampoco. O sea, es algo mío y no, pero no, la verdad no me pasó eso. Yo fui como toda... Muy bien. O sea, este es mi sudor. Sí, pues eso es resiliencia, ¿no? Pues como uno aprende Sí, esas cosas sí, que uno aprende. posiblemente lo pongan a uno en problemas, y uno se rehúsa a dejarse meter en problemas por eso y lo vuelve parte de su identidad. Exacto. A mí me costó trabajo lograrlo, pero lo logré. Como que dije, ya hubo un punto en el colegio que dije, pues terapia. Ya sudo y ya. Con terapia que hiciste en colegio. Terapia, que es el baile de la champeta, y sí que sudé. Entonces, bueno, entonces en medio de eso fue que empecé a poner música ya apagado, pues, y me quedé haciendo eso mucho tiempo. Empecé a hacer de todo, pues, lo que podía, y en esas los talleres hicimos el pequeño tirano y después los puros criollos y bla, bla, bla. Y en esas, pues yo quise volver. Yo nunca dejé de hacer cosas de arte, como yo nunca dejé de dibujar, nunca dejé de pintar, nunca dejé de hacer collage, pero sí pasé mucho tiempo en que hacía muy poco. Y yo quise reconectar con eso y empecé a hacer como con mayor frecuencia. Empecé a hacer collage para los flyers de mis fiestas, entonces empecé como a conectar una cosa con la otra para obligarme a estar haciendo. Y ya en pandemia decidí hacer dos cosas que tenía atascadas desde hacía mucho tiempo: una, collage y clases de collage, y otra, el monólogo en vivo, ¿no? Porque hace rato quería hacer stand-up o lo que fuera, ¿no? Y tenía eso también súper atascado, y el collage entonces lo convertí también, y aproveché la virtualidad para empezar a dar clases de collage. Oye, qué interesante. ¿Y dónde das clases de collage en este momento? Pues ahora estoy en el Cuarto Plegable, que es una librería que tiene unas mesitas, porque es como una librería, pues, donde la gente puede ir a hacer talleres y se hacen distintas cosas. ¿Y la dirección para las personas? Eso queda en la carrera 18, número 39B69, en Bogotá, en el barrio La Magdalena, que es ahí arriba de La Soledad. Es un espacio muy chévere, y es un espacio en el que como que he podido empezar a armar como un refugio, como que la gente vaya a escapar un poco de la cotidianidad. Yo voy un poco a aprender y reaprender, porque uno cada vez que enseña algo tiene que aprenderlo de nuevo, a mirar y a hacer collage, y a como enseñar a la gente como ciertas reglas básicas para aprender cómo a sacar un lado creativo que todos tenemos y que necesariamente nos saca de aprietos a veces, como que, no, así sea un momento de desconexión, un momento sin ver, sí, es un momento al menos de contemplación, que uno está como enfocado en esto, sin las distracciones habituales, sin bobear, sin nada distinto, de estar haciendo eso durante 3 horas, y es muy chévere. ¿Y cuándo, excúsame que te interrumpa, y cuándo los haces? Son los miércoles de 6 de la tarde a 9 de la noche, y se hacen por ciclos. Entonces mi aspiración es empiezo el miércoles 12 de febrero, el primer ciclo de este año. Y la idea es terminar y hacer el siguiente, y hacer el siguiente, y hacer los que alcance. Entonces la idea son paquetes de 7 para que la gente pueda, por ejemplo, pagar el ciclo completo. Y entonces yo pues doy una especie de promoción, ¿no? Como un pague 6, lleve 7. O pueden pagar la sesión separada y los temas son separados, como que no tienen que haber hecho collage nunca para entrar, y no tienen que haber estado en la anterior sesión para estar en esta sesión. Pueden entrar en el momento en que se les dé la gana. Están los materiales ahí si van en presencial, y ya lo hago además híbrido, porque es un legado de pandemia, también tiene una faceta virtual. Entonces tengo gente que toma la clase desde España, tengo gente que toma la clase desde Estados Unidos y así. Entonces lo he ido como amoldando. Buenísimo. Y para la gente que se quiere conectar y quiere acceder a este taller, ¿cómo lo puede hacer, Santi? La gente que se quiera conectar debería buscarme en Instagram, es más fácil por ahí. ¿Y que te escriban por mensaje directo? Sí, soy @Rivas_Santiago. Y ahí
Me pueden encontrar. Tengo otra cuenta que es Santiago-Rivas-Arte, pero normalmente tramito todo desde la principal, que es Rivas Santiago. Ustedes ponen Santiago Rivas, ahí les va a salir mi cara. Y por mensaje directo me pueden decir, si me siguen en Twitter, que estadísticamente es más factible, también me pueden escribir por mensaje directo. Estoy en Blue Sky, pues tengo 1000 plataformas para podernos contactar contigo, mejor exacto. dicho. Santi, y más allá del taller de DJ, ¿qué pasa con la parte gastronómica en este momento? Bueno, pues resulta que me puse a hacer sándwiches para las clases de collage. Uy, qué delicia. Los sándwiches que trajiste hoy. Sí. Uy, buenísimos. Se los recomiendo porque con eso almorzamos, pero importantes sándwiches, les digo. Sí, además me he puesto a hacer sándwiches de todo. Empecé haciendo sándwiches de huevo duro, como los que le mandaron en ¿El colegio? Buenísimo. Sí, pero con mi propia mayonesa de ajo, con un poquito de ají amazónico en polvo. ¿Cómo así? ¿Haces tu propia mayonesa? Sí, yo hago mi propia mayonesa, hago mi propia mayonesa de ajo. Aprendí a hacer mi propia mostaza, hago mi propio ají de maní, hago mi propia base de tomate. Entonces uno de los sándwiches que yo traje era de berenjena a la parmesana, que así, hago el molde, lo meto ahí, y hago buenísimo. Mis propias mermeladas. Yo he probado la de cebolla, se los juro, es una cosa deliciosa. O sea, es muy diferente. O sea, de donde como que sacaste como ese tacto y ese tacto como para poder llevar a cabo una mermelada de esa índole. Yo creo que ha sido un poco poner atención, porque eso ya hay alguien que lo ha hecho. Un amigo que tiene un restaurante muy bueno que se llama El Barrio. Sí. Hace mermelada de cebolla, pero él la hace distinto. Él la hace con vino tinto y pues la cebolla se carameliza sola, que eso se aprende haciendo. Entonces, haciendo cebolla caramelizada, cuando tú pones cebolla a asar con una grasita, un aceite, lo que sea, o mantequilla o manteca de cerdo, lo que tú quieras, lo pones ahí, eso empieza a soltar. Pero si tú lo pones ahí solito y le echas un poco de sal, tú ves que se empieza a transparentar y se va poniendo café. Eso es la caramelización. Entonces lo que tú haces es que le puedes echar un poquito de agua a eso, vas dejando que en el agua, para que no se queme, se reduzca, vuelves y le echas un poco de agua y así se va volviendo dulce, y esas son las cebollas que te ponen en la hamburguesa. Entonces yo empecé a hacer esa vaina, y el azúcar natural de las cebollas uno lo puede sacar así, y tú puedes hacer potes y potes de esa vaina. Pero entonces vi que mi amigo hace esta mermelada de cebolla deliciosa, que él también le echa sándwiches y vainas, pues él tiene un restaurante, y fue como, Y en pandemia yo había hecho un par de pruebas con eso, y tenía también tarros, bla. Pues haciendo esto un poco recordé eso, pero además he aprendido a hacer mermelada de otras maneras. La mermelada normalmente se hace con frutas cítricas o frutas ácidas, porque traen un ingrediente que, si no estoy mal, es el ácido sórbico, que hace que se condensen más rápidamente. Y entonces lo que hago es que cojo la cebolla, le echo sal para que suelte el agua y azúcar para que suelte el agüita, tomillo, un poquito de ají panca y limón. Y eso va sacando, eso se deja ahí 20 minutos a media hora o un poco más dependiendo del tamaño, y eso se pone en una olla en fuego bajo, y a eso le echo yo una botella de balsámico. Uy, qué rico. Y se deja condensar hasta que queda una jalea. Y ya, es eso. Entonces la idea es sacar exactamente el sabor de la cebolla, que es sulfuroso, que es medio amargo, dejarle un poco de sal para que desate el dulce y suficiente azúcar para que sea una mermelada, una jalea. Uy, qué delicia, Santi. ¿Y dónde podemos comprarlos? Porque yo el mío ya me lo tengo acá, o sea, ese es mío, pero necesito saber para comprar más, y para todas las personas que nos están oyendo, donde también por Instagram, por mensaje directo me escriben, y ahí yo les aviso qué hay, porque pues yo voy haciendo hollados de mermelada. Entonces yo a veces trato de tener 2 sabores al mismo tiempo, a veces he logrado 3, pero pues yo lo hago todo desde la cocina de mi casa. Entonces yo, una vez desocupe en la olla del sabor que estoy haciendo, la hago la siguiente. Entonces, bueno, yo vendo mermeladas de 3 sabores. Esta de cebolla con balsámico, una de uchuva con ají rocoto, y una de tomate cherry con jalapeño.
Uy, deli. Y esas tienen además, pues hierbas, tienen más sabores. Tiene albahaca, la de tomate cherry, tiene tomillo y hierbabuena, la de uchuva. Entonces son unas mermeladas un poco más complejas. Me parece que están quedando muy buenas. Pues yo empecé a vender porque me decían como, ay, si vende esto, y si vende esto, y si vende esto, hasta que dije, pues voy a vender esto. Y me puse a enfrascar y eso, pero pues eso es otro maní, ¿no? Como el frasco esterilizado y la cosa con el tiempo perfecto, porque si uno le queda medio regular un día, pues no importa porque es para uno, pero entonces cuando ya es una ollada completa, uno estar pendiente de que no se confite demasiado, que no se queme por debajo, que no se... Entonces, claro, la cocina es un asunto de mucha atención y como de mucha sensibilidad. Yo amo cocinar, amo. Pero obviamente cada vez que uno monetiza un hobby o algo que ama, pues es a otro precio. Claro, y fíjate que eso también es una terapia, o sea, lo que estamos hablando de los talleres que realizas, de las mermeladas que vendes, todo eso es una terapia. O sea, aún así uno no lo crea. Fíjate que el arte es una terapia. El arte es una terapia y la cocina hace parte del arte para mí. Y es una terapia también. Entonces, todas las cosas que te han ocurrido en estos tiempos, estás teniendo como un stop en tu vida y no es un stop, es un momento para ti en el cual estás haciendo cosas para ti y por ti. Aún así, no lo veas así. ¿Quisieras dejarnos alguna frase que te ayudó a sanar a ti? Sí, a mí, yo no sé si sirve de algo, pero creo que la idea más básica y más útil para mí en la vida ha sido no necesariamente. Como, no sé, yo crecí en un tiempo en donde había unas ideas muy fijas y yo tengo una personalidad que también puede pegarse muy rápidamente a ideas fijas, ¿no? Como, esto es lo bueno. Esto es, ¿no? Y no necesariamente es para mí el código con el cual yo recuerdo que tener la razón no es tan importante. Como es más importante ser justos, es más importante acompañar un proceso, vivir el proceso completo. Incluso el proceso de no tener la razón a veces le enseña mucho más que el proceso mediante el cual uno tuvo la razón, entre comillas. Las cosas no necesariamente van a ser exactamente iguales a cuando tuviste la razón. Pues yo que vivo en un mundo tan discursivo y como de tanta opinión y debate y bla, no necesariamente lo que tú aprendiste hoy sobre relaciones de pareja te va a servir en 2 relaciones de pareja. Vas a tener que aprender otra cosa. Entonces, esa aceptación como de que no necesariamente es así, ¿no? ¿Quién dijo que tú tienes que hacer esto? ¿Quién dijo que tú tienes que hacer esto? Esto no es necesariamente de esa manera, como esa posibilidad de lo que es líquido y variable. Para mí fue una gran base para tratar de entender muy bien las posiciones que yo tomaba y los juicios que yo emitía sobre las otras personas y sobre mí mismo. Mil gracias por dejarnos esa frase y por compartirnos esas experiencias que te pasaron a ti. No olviden que si tienen alguna consulta o quieren tener una sesión conmigo, pueden consultarme y escribirme mediante mensaje directo en Instagram como @terefreecoaching. Santi, ha sido un placer tenerte acá. Qué delicia de conversación, que espero que te hayas divertido. Mucho. La verdad, nos encantó tenerte en Impactando Vidas. Estos son tus micrófonos cuando quieras venir. Estás más que invitado. Esta es tu casa, de verdad, muchas gracias por haber estado acá. Muchísimas gracias por invitarme, Cata, y pues bueno, no, muy a la orden también lo que pueda yo hacer desde collage hasta mermelada por ustedes. Estoy muy a la orden y de verdad muchas gracias, me divertí mucho. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. La grabación y edición estuvieron a cargo de Felipe Gómez Mejía. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It. Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.